ponemos a grabar. Bueno, les decía entonces que la clase pasada estuvimos viendo el constructivismo, que es una teoría del aprendizaje distinta, cualitativamente diferente al conductismo que habíamos trabajado semanas anteriores, porque para el conductismo el sujeto era un sujeto pasivo, un sujeto que era una tabula rasa, que debía ser moldeado por el ambiente, y donde no importaba más que la respuesta observable, o sea, que el aprendizaje se iba a medir en tanto la respuesta que el sujeto daba. En cambio, en el constructivismo, el eje está puesto, más que nada, en la construcción, valga la redundancia, que hace el sujeto que aprende. O sea que lo importante o lo más importante no va a ser la respuesta final, ¿sí? La respuesta observable, sino justamente lo que no se puede observar, que son esas operaciones cognitivas que el sujeto hace cuando construye el conocimiento, ¿sí? O sea que es una perspectiva del aprendizaje en donde el sujeto es mucho más activo, o sea, es muy activo, ¿sí? Porque el sujeto justamente es el protagonista de esa construcción. Bueno, les decía entonces, la teoría de Piaget es una de las teorías constructivistas que vamos a ver, y Piaget plantea que el sujeto aprende en la medida en que es expuesto a un desequilibrio, a una situación novedosa que no puede resolver, ¿sí? Cuando el sujeto se encuentra con una situación nueva que no puede resolver, se ve en un estado de desequilibrio, ¿sí? Rompe su equilibrio y tiene que moverse para justamente volver a un equilibrio. Por eso se habla de un equilibrio dinámico, ¿sí? Un equilibrio dinámico es porque va pasando de estados de desequilibrio a estados de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace este sujeto cuando encuentra una situación de desequilibrio? Bueno, primero, el primer movimiento que tiene que hacer es el de asimilación, ¿sí? La asimilación es la incorporación de esto nuevo a los esquemas anteriores, ¿sí? Y la acomodación es el proceso, digamos, complementario que implica la modificación de los esquemas del sujeto para adaptarse a esa situación nueva. Entonces, para que haya un aprendizaje, dice Piaget, el sujeto debe asimilar la situación nueva y modificar sus esquemas anteriores. Como verán, el sujeto es muy activo porque tiene que hacer todo este movimiento de asimilación y acomodación. El sujeto ya no es una tabula rasa, sino que dispone de esquemas anteriores, o sea, sabe cosas del sujeto, cognitivamente no está vacío, como uno podría pensar que planteaba el conductismo. Acá no, acá el sujeto tiene estructuras previas con las cuales acceder a la realidad. Por eso decíamos que estos esquemas, estas estructuras previas, son las que mediatizan el acceso a la realidad. El sujeto no conoce la realidad de manera directa, sino que la conoce a través de los esquemas previos de los que dispone. Por eso veíamos la vez pasada estos ejemplos. ¿Se acuerdan del niño que veía a una mascota y le decía Bobby? O no me acuerdo el nombre que habíamos utilizado, o nosotros vemos una mancha de tinta y decimos, bueno, es una mariposa. Accedemos a la realidad a partir de lo que conocemos, de los esquemas previos. Entonces, cuando ustedes leen un texto, por ejemplo, acceden a esa realidad a través de lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Van a intentar interpretar ese texto en función de las ideas previas que tenían, de qué era para ustedes el aprendizaje, cómo han aprendido a lo largo de su vida, ¿sí? Bien. ¿Qué hacen cuando esa situación que se les ofrece en el texto es novedosa? Bueno, ¿qué hacen? Es incorporar eso nuevo que aparece, ¿sí? Y modificar lo que ustedes pensaban en relación a eso, ¿sí? Esos serían los dos procesos de asimilación y acomodación. Bien, esto sería la parte más epistemológica de Piaget, ¿sí? Que la vimos en la clase pasada, pero me interesaba que la repasáramos hoy. Y lo que plantea Piaget es que a lo largo de la vida, ¿sí? El sujeto va, su inteligencia se va desarrollando, ¿sí? Es decir, se van produciendo cambios de momentos de menor conocimiento o de conocimientos más simples a conocimientos más complejos, que era un poco la metáfora de las mamushkas que veíamos la vez pasada. Tengo una persona esperando, Pau, pero no le puedo dar entrada, no sé. Avísenle si que alguien tiene que vea grabar la clase. Decía entonces que
un sujeto va, lo que hace Piaget es primero observar a sus hijos, lo decíamos la vez pasada, observa a sus 3 hijos, y también tiene un laboratorio, hace estudios de laboratorio, en el cual, a través del método psicogenético, empieza a realizar experimentos con niños y niñas, donde ofrece problemas, situaciones problemáticas, con elementos de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, masas, líquidos, preguntas, problemas, les ofrece a esos niños y les hace preguntas. Por ejemplo, ¿dónde hay más cantidad de líquido? ¿En un vaso alto o en un vaso bajo? ¿Sí? Le hace esa pregunta a muchos niños y le interesa saber el porqué de la respuesta. Entonces lo que empieza a encontrar Piaget es que los niños cometen errores similares a edades similares. Por ejemplo, él encuentra que hay una gran cantidad de niños que, aun cuando él le muestra 2 vasos exactamente iguales, llenos de líquido, y luego vierte el contenido de un vaso en uno mucho más petizo, pero a su vez más ancho, frente a sus ojos, Piaget cambia el recipiente a otro diferente, con diferente forma, y le pregunta dónde hay más agua, y dice Piaget, la mayoría de los niños a una determinada edad dicen que hay más líquido en el vaso más alto, aun cuando frente a sus ojos vieron que nadie quitó ni puso líquido, digamos, lo que cambió fue la forma del recipiente, ¿sí? Entonces Piaget dice, ¿cómo puede ser que los niños cometan a una edad siempre los mismos errores? Pues bien, ahí empieza a encontrar una cierta regularidad en el desarrollo y dice, bueno, sucede que los niños piensan con una estructura de pensamiento diferente en cada etapa. Y ahí es donde construye su teoría de los estadios de la inteligencia, o los estadios del desarrollo intelectual, ¿sí? La noción de estadio ustedes la van a encontrar en el texto de Delval, ¿sí? El estadio es una estructura, un momento del desarrollo, ¿sí? Que puede variar en las edades en las que aparece, pero que algo que no puede cambiar de un estadio, o de un momento, o de un periodo, es el hecho de que son consecutivos. Es decir, el primer estadio se tiene que dar y se tienen que lograr las adquisiciones de ese primer estadio para poder construirse a partir de esos conocimientos un segundo estadio, y luego un tercero y el cuarto, ¿sí? O sea, no se puede saltear un estadio, según Piaget, en el desarrollo intelectual, pero sí se puede demorar la adquisición o acelerar la adquisición de algún estadio. Hoy lo que vamos a ver justamente es esos estadios, cómo se van dando las diferentes adquisiciones en cada uno de esos estadios. Algunos textos establecen 3 estadios y una subdivisión al interior del segundo, ¿sí? Yo directamente les voy a plantear 4 estadios, ¿sí? Es lo mismo decir que hay 3 estadios y uno se subdivide en 2 que decir directamente hay 4, ¿sí? Como para que no se nos confunda tanto, veremos, ¿sí? Para eso les voy a compartir ahora una presentación que también les voy a subir, tengo aquí, en donde vamos a ver las principales adquisiciones de cada uno de los estadios. ¿Qué es lo que dice Piaget? Dice que estos momentos del desarrollo intelectual se pueden acelerar o se pueden detener, ¿sí? O se pueden enlentecer según determinados factores, ¿sí? Que son los factores del desarrollo intelectual. Esos factores del desarrollo intelectual son 4, ¿sí? Son 4 factores. El primero, la maduración, la actividad o la experiencia, la transmisión social y la equilibración, ¿sí? El factor novedoso que él inaugura es la equilibración, ¿sí? Los otros factores, ya vamos a ver que hay otras teorías que ya los habían nombrado, ya los habían mencionado. Vamos a empezar por la maduración, que tiene que ver con el aspecto más biológico, ¿sí? Piaget dice, bueno, hay un factor que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, del cerebro, ¿sí? En el ser humano, que de alguna manera va a determinar la aparición de determinadas conductas, ¿sí? Ustedes saben que un niño, en la medida en que... Esperen un segundo.
Ahora sí, perdón. Hoy estoy complicada familiarmente. Bueno, la maduración, entonces les decía, implica estos cambios en el desarrollo a nivel de el crecimiento biológico del ser humano. Este factor, dice Piaget, es el menos modificable, ¿sí? Es como que está genéticamente el hombre condicionado a ir creciendo en un ritmo madurativo determinado. Por ejemplo, uno podría pensar, un niño aprende a caminar, ¿sí? Si tienen que estar dadas ciertas condiciones de maduración, ¿sí? Por ejemplo, un niño aprende a contener el pis, ¿sí? El control de esfínteres que se llaman, cuando están garantizadas algunas condiciones de maduración, ¿sí? Es decir, no le puedo pedir a un niño de 6 meses, a un lactante de 6 meses, que controle el pis y la caca, por una cuestión madurativa, ¿se entiende? Hay cuestiones que están garantizadas a partir de un momento, que es variable, que no todos lo pueden adquirir en el mismo momento, pero que requiere de ciertas etapas biológicamente determinadas. Bien, hay alguien que me habla en el chat. La maduración, dice acá, es el menos modificable. Ah, una parte no se escuchó. Sí, lo trabé yo a propósito porque estaba retando a mi hijo, chicas. Por eso, lo hice a propósito. Para que no escuchen el reto. Bien, dice que es el menos modificable la maduración. En realidad, acá es cierto, es el menos modificable, pero ustedes tengan en cuenta también que hay cuestiones de la maduración que socialmente se pueden ver afectadas. Por ejemplo, si hay una persona que no recibe los alimentos, los nutrientes necesarios, un niño, un lactante, no recibe la alimentación necesaria durante los primeros meses y años de vida, es posible que el desarrollo, digamos, de su cerebro, de su sistema nervioso, no se produzca de manera satisfactoria o de la manera en que genéticamente estaba programado. Entonces, si bien uno puede decir, bueno, la maduración del cerebro es biológica y no se modifica, o es el menos modificable de los factores, bueno, pero si no recibe del ambiente los nutrientes necesarios, bueno, en ese caso sí se modifica este factor, ¿se entiende? O sea, como que no es tan modificable como los otros, pero nosotros sabemos que la cultura también interfiere en la maduración de los sujetos. El otro factor que menciona Piaget es la actividad, ¿sí? Que es la capacidad del sujeto de explorar, de manipular los objetos con los que se relaciona, ¿sí? Los objetos que están presentes en el ambiente. Este factor es fundamental, ¿sí? Este factor es fundamental. Es necesario permitirle a los niños que exploren con los objetos, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un niño maduro, ¿sí? Para caminar, pero si yo no lo dejo explorar en el ambiente, si yo no lo dejo en el piso, si yo no lo hago sentar, y en esto va a correr riesgos posiblemente de golpearse, ¿sí? Obviamente no lo voy a poner arriba de una mesa para que se caiga y se parta la cabeza, pero si yo no lo dejo al niño jugar con la arena, como estamos ahí en la figura que les puse, ¿sí? Manipular la comida, todas esas cuestiones que tienen que ver con explorar el ambiente, bueno, es posible que el desarrollo del niño no se vea o se vea entorpecido, ¿se entiende? O sea que es importante que además de estar maduro, el niño tenga estas oportunidades de conocer el mundo a través de la exploración. Y este también es un factor muy importante, y ustedes como futuras docentes de nivel inicial van a darse cuenta de que este factor es muy importante, ¿sí? Es muy importante, y van a ver la diferencia de niños a lo mejor que se les permite explorar y niños que no se les permite explorar, ¿sí? Cuál es la actitud hacia el mundo en un caso o en otro, ¿sí? Otro elemento fundamental o otro factor del desarrollo es la transmisión social, la importancia de interactuar con otros. Esto es muy importante y también lo observamos, niños que a lo mejor ustedes los reciben en sala de 4 y ya han pasado por experiencias previas en otros jardines, o tienen hermanos, o tienen primos, ¿sí? Entonces, la transmisión social, la interacción con los demás, adultos o niños, también es un factor del desarrollo, ¿sí? Bueno, y por último, la equilibración, que es este mecanismo interno que es el que Piaget, digamos, más intensifica o le pone más énfasis, porque es como la creación de Piaget, que implica estas compensaciones activas que el sujeto debe realizar en
ante la presencia de perturbaciones o de elementos nuevos, ¿sí? De alguna manera, dice Piaget, la equilibración es el mecanismo rector de los otros factores del desarrollo, ¿sí? Después pueden mirar ese videíto que explica muy, muy brevemente de qué se trata la equilibración, ¿sí? Yo se los voy a mandar a esta presentación y lo van a poder mirar. Bien, quiero saber si hasta acá hay alguna pregunta. Si quieren me la pueden hacer por el chat, o si no, ponemos el sonido, a ver. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que estuvimos trabajando? No. ¿Me siguen bien? Sí. Sí. Bueno. Sí. ¿Están en equilibrio o están en desequilibrio? Sigo sin poder admitir a Paola, no sé por qué pongo admitir, no la puedo admitir, pobre, no sé qué pasó ahí. Bueno, listo, si están equilibradas, volvemos entonces. Callan de nuevo todas mudas, y vuelvo a la presentación, ¿sí? Les decía entonces que este desarrollo intelectual, que se rige por esos factores que acabo de explicar, para Piaget ese desarrollo se organiza en 4 momentos, ¿sí? O en 4 periodos, ¿sí? El primer periodo es el sensorio-motor o sensorio-motriz, el segundo el preoperatorio o preoperacional, el tercero operatorio concreto, y el cuarto operatorio formal, ¿sí? Les decía yo al principio de este encuentro, es que en algunos textos, de hecho en el de Delval es así, estos 2 estadios, o sea, el que yo les pongo acá como 2 y 3, Delval lo pone como periodo de las operaciones concretas. Lo llama de un solo modo y dice, se divide en 2, periodo preoperatorio y periodo operatorio concreto. Es como que hace la subdivisión al interior del concreto. ¿Sí? Yo, para hacerlo más simple, lo divido en 4, como muchos otros traductores lo hacen, ¿sí? Vamos a empezar volvemos a decir en realidad que los estadios, entonces, requieren de ciertas adquisiciones, ¿sí? A su interior. El que más nos va a importar a nosotras va a ser el primero y el segundo, porque son los estadios que, digamos, que se supone que los sujetos que ustedes, de la educación que ustedes van a tener en la sala, corresponden a esos 2 primeros estadios, ¿sí? De todas maneras, vamos a ver el concreto y el formal, ¿sí? De manera rápida. Para que el sujeto pueda construir la estructura subsiguiente, debe haber adquirido ciertas nociones básicas del estadio anterior. Eso es lo que vamos a ver ahora, como las adquisiciones básicas de cada estadio que se tienen que ir dando para que vaya desarrollándose el sujeto de manera intelectualmente. El primer estadio, entonces, el periodo sensorio-motor, va de 0 a 2 años. ¿Sí? Algunos niños hasta los 18 meses, por eso Piaget en esto es más o menos flexible, ¿sí? Plantea que el estadio sensorio-motor surge desde el momento del nacimiento hasta el año y medio, 2 años, ¿sí? Y divide a su vez a este periodo en 6 subperiodos, ¿sí? Ven que lo divide en subperiodos, y en cada subperiodo establece algunas particularidades que van apareciendo, ¿sí? Algo que hablamos la vez pasada son los reflejos. ¿Se acuerdan que dijimos? El niño nace con un repertorio de reflejos, esos reflejos son los que le permiten interactuar con el mundo, son como el primer repertorio de conductas que el sujeto tiene para interactuar con el mundo. Luego, otra particularidad importante son las reacciones circulares primarias, que las vamos a explicar en la filmina que sigue. La creación de esquemas y la coordinación de los mismos, y por último la creación de la permanencia del objeto y la invención de nuevos medios para la combinación mental. Eso es lo que vamos a ir explicando ahora en este primer estadio sensorio-motor. Las reacciones circulares. Circulares quiere decir que son repetitivas, ¿sí? Reacciones circulares quiere decir que el sujeto va a repetir una serie de acciones, y en esa repetición es donde va a ir consolidando la acción. Por eso es tan importante en el nivel inicial, chicas, la repetición de rutinas, la repetición de acciones, la repetición de pautas,
¿sí? Y el niño repite, muchas veces quiere que le contemos el mismo cuento, quiere que hagamos las mismas escenas, porque de alguna manera en esta repetición el niño va consolidando esas acciones. ¿Sí? Una vez que el niño domina la acción, la deja de repetir. Por ejemplo, un niño, a pesar de, puede querer rolar. Cuando el niño quiere, es muy pequeño el bebé, quiere rolar, ¿no? Y rolar significa girar, ¿no? Sobre sí mismo, darse vuelta en criollo, ¿no? Cuando se da vuelta. Que uno dice, bueno, tengo que tener cuidado con el nene en la cama porque aprendió a rolar. Yo que lo dejaba ahí boca arriba tranquilo, en un momento rola, ¿sí? Y ahí se puede caer. Bueno, una vez el niño ejercita ese intento de rolar, lo ejercita, lo ejercita, lo ejercita, hasta que una vez lo logra, rola. Y luego practica y practica y practica hasta que consolida, ¿sí? Esa acción. Una vez que la consolida, listo, ¿sí? No hace falta repetirla tanto, digamos. Bien, estas acciones circulares, o estas reacciones circulares, se dividen en tres, primarias, secundarias y terciarias. ¿Sí? Yo acá les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, las reacciones circulares primarias tienen que ver con el propio cuerpo, con algunas acciones que el niño repite en relación a la propia actividad. Por ejemplo, llevarse la mano a la boca, les digo yo, y succionarse la mano. Es una actividad que los bebés, los lactantes, repiten mucho, ¿sí? A partir del primero o segundo mes. Repiten mucho, ¿sí? Esta conducta, ¿sí? Ahí me está avisando que me queda poco tiempo, no tanto como para que no me deje seguir. ¿No me deja seguir mostrando? Vale. No, no me deja seguir. No, ahí está. Bien, las segundas, las reacciones circulares secundarias, ya implican repetir, digamos, un movimiento, digamos, pero que ya no es sobre el propio cuerpo, ¿no? Sino que ese movimiento, digamos, tiene que ver con algo que sucede en el ambiente, ¿sí? Algo fortuito, les pongo yo, fortuito quiere decir de casualidad, ¿sí? Es un movimiento, a lo mejor él movió la patita, ¿sí? Y al haber ese movimiento, ¿sí? De su patita produce, ¿sí? Un efecto en el ambiente, entonces el niño tiende a mantener, ¿sí? Mantener esa conducta, esa acción, ¿sí? Y la última, la tercera, las reacciones circulares terciarias, tienen que ver con justamente acciones que buscan, ya no fortuitas, sino que buscan ir viendo qué pasa con el ambiente. Por ejemplo, tiro la cuchara a ver si me la levantan, la tiro más lejos, me la llevo a la boca, hago cosas para ver qué sucede en el ambiente. Son conductas también repetitivas, pero que fíjense, pasaron primero de ser del propio cuerpo, en las primarias, luego ser relacionadas con el ambiente, pero fortuitas, sin ninguna intencionalidad, y luego en las terciarias ya hay una intencionalidad del bebé, a ver qué pasa, ¿sí? Y está este juego de te lo tiro a ver si me lo alcanzás, ¿sí? Este juego que muchas veces uno ya se cansa de juntarle la cucharita, ¿no? Que la tiro, la tiro, la tiro. Bien. Entonces ahí vemos en esta cuestión tan simple todo un aprendizaje, ¿sí? Todo un aprendizaje por parte del sujeto. Bien, la coordinación de los esquemas. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que el niño nace con un repertorio de reflejos, esos reflejos se empiezan a interactuar con el ambiente y se construyen los primeros esquemas, ¿sí? Los esquemas son este conjunto de acciones que le permiten al sujeto relacionarse con el mundo, ¿sí? Por ejemplo, el esquema de visión, de poder ver un objeto, dirigir su mirada hacia un objeto, y focalizar en ese objeto, de prensión, poder agarrar un objeto, ¿sí? El esquema de succión, acomodar la boca de manera tal de poder chupar un objeto, ¿sí? Entonces se van construyendo distintos esquemas en este primer estadio, que luego se empiezan a combinar entre sí. Entonces el niño puede mirar un objeto, tomarlo con sus manos y llevárselo a la boca. Ahí ha combinado, ¿sí? Muchos esquemas, el de visión, el de prensión y el de succión. Y fíjense, algo que parece una pavada total, que uno dice un bebé que se lleva el sonajero a la boca y lo chupa,
¿sí? Al ojo inexperto eso es chupa el sonajero, listo. En cambio, para nosotras eso es un gran aprendizaje del niño, porque el niño cuando nace no está preparado para hacer eso, ¿sí? Lo logra durante los primeros meses de vida. Implica cognitivamente un esfuerzo grandísimo, que es ver el objeto, tomarlo y embocarle, digamos, embocarle a la boca y succionarlo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que también los bebés, vieron que duermen mucho los bebés, a veces uno dice se estresa el bebé, ¿sí? O, este bebé llora porque está ojeado. ¿A qué se puede deber eso científicamente? Y a que son muchos estímulos muchas veces. Muchas veces son muchos estímulos, muchas visitas, muchas abuelas que le hacen así, muchos aros, muchos perfumes, muchos colores, y todo esto hace que cognitivamente el bebé, obviamente, se canse, ¿sí? Porque tiene que estar procesando toda esa información nueva en sus esquemitas. Bien, me están quedando 5 minutos, les voy a explicar, esto es re fundamental, esto es muy importante, el reconocimiento de los objetos. Cuando el niño nace, los psicólogos decimos, los objetos no existen, ¿sí? Para él, ¿sí? Para el niño, digamos, no existen cognitivamente los objetos, sino que él es una sola cosa con su madre, ¿sí? Con la teta de su madre, es como una díada, ¿sí? Los objetos no existen, sino que los tienen que construir, por eso estamos dentro de una teoría constructivista, los tiene que construir. ¿Y cómo hace este niño, este bebé, para construir los objetos? Para que cognitivamente existan dentro de su cabeza, ¿sí? Si yo les digo ahora a ustedes, mate, existe el mate para ustedes, ¿sí? Bueno, para el niño no, para el niño no se figura mentalmente un mate si yo se lo digo. Si yo le digo chupete, tampoco, ¿sí? No se lo figura, porque el objeto no existe para él. Para que exista el objeto, hace falta una serie de, digamos, una serie de acciones repetidas sobre estos objetos, ¿sí? Es decir, el niño debe, sobre ese mismo objeto, aplicar todos sus esquemas, es decir, verlo, tocarlo, chuparlo, tirarlo, ¿sí? Debe poder coordinar muchos esquemas sobre el mismo objeto para construir cierta regularidad en este objeto, ¿sí? Y eso le lleva muchos meses, ¿sí? Al niño, muchos meses. Luego de que ese objeto exista, ¿sí? Es importante que el niño construya esta noción que es la permanencia del objeto, es decir, que exista a pesar suyo, ¿sí? O sea, una vez que el niño dispone sus esquemas hacia los objetos y establece ciertas regularidades en este objeto, por ejemplo el chupete, ¿sí? Tiene determinada textura, color, olor, tamaño, además, ¿sí? de haber, digamos, de haber dadole entidad cognitiva a la existencia de ese objeto, el niño debe poder construir a lo largo de todo este estadio, y eso le puede llevar 1 año y medio de vida, construir la permanencia de ese objeto. ¿Qué significa la permanencia del objeto? Significa que ese objeto va a seguir existiendo para él, aunque él no lo vea, ¿sí? Aunque no esté en su, digamos, no lo pueda ver ni tocar, ¿sí? Esto para Piaget se descubre o se comprueba a través de un experimento, que yo traté ahí de ponerles una imagen, en donde primero al bebé se le ofrece un objeto, en este caso una manzana, ¿sí? Luego se lo tapa parcialmente, ¿sí? A la manzana, ven que se la van como escondiendo, le van escondiendo la manzana de diferentes maneras. Lo que dice Piaget, hay momentos en este estadio sensorio-motor que el bebé no tiende a buscar la manzana. Si yo se la escondo, no la tiende a buscar. Entonces él dice, es porque no ha construido la permanencia del objeto. Para el niño, la manzana desapareció desde el momento en que se la escondiste. En cambio, en otros estadios, en otros subestadios, perdón, del sensorio-motor, el niño va a poder encontrar esa manzana si yo se la dejo cubierta parcialmente, ¿ven? Ahí esta manzana está cubierta parcialmente. Entonces el niño, si se la tapo totalmente no la va a buscar, pero si se la tapo parcialmente la va a buscar. Como que ahí ya hubo un progreso, ¿sí? Una pequeña evolución. Luego, dice Piaget, si yo se la escondo y él mira los movimientos, o sea, él ve dónde la escondí, ve que yo la escondí, la va a buscar. Ahora, si yo se la escondí en secreto, no la va a buscar.
Como que ahí son pequeñas evoluciones, ¿se entiende? La construcción de la permanencia del objeto. Hasta que finalmente, dice Piaget, se da la construcción de la permanencia del objeto, en donde el niño puede anticipar los movimientos, hipotetizar qué movimientos habrá hecho mi mano para esconderle la manzana, ¿sí? Y la va a ir a buscar, a lo mejor atrás mío, si no la encuentra debajo del pañuelo. Algo que hacemos mucho, las que tenemos chicos, cuando los bebés son chiquititos, ese juego de mamá no está y se esconde atrás de una sábana. ¿Dónde está mamá? Acá está. Ese jueguito de mamá no está, y que el nene, las primeras veces que uno juega, pone una cara de desesperación, ¿no? ¿Dónde está mamá? ¿Sí? Hasta que después encuentra, ¿sí?, que hay que correr el pañuelo, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que este juego, ¿sí?, del niño es muy importante, estos juegos de crianza que se le llaman, en donde el niño va construyendo esta permanencia del objeto, ¿sí? Bien, acá está el subestadio 5, donde yo le subo otro ejemplo, ¿sí?, del bebé pudiendo construir la permanencia del objeto, ¿sí? Bien, esto le lleva todo el sensorio motor al niño, ¿sí? Le lleva todo el sensorio motor, a lo mejor hasta los 18 meses o un año, ¿sí? Y la otra adquisición, ¿sí?, de este estadio es la solución de problemas simples, ¿sí? Cuando el niño no puede agarrar un objeto que está muy alto, el niño lleva la sillita y se sube a la sillita, para buscar. Por eso